Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en línea. En línea con la entrevista. Regresamos, son las 8:04, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos su presencia el síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Síndico, buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Toño, buenos días, Rita, buenos días a todos, Buenos días. a todo el auditorio. Como siempre, muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, ayer en comisiones del ayuntamiento se aprobaron lo que serían las tarifas de agua para el 2024. Habemos algunos leoneses que estamos un poco confundidos con esto de si ya no hay indexación, pero hoy le hablan de un factor variable. factor variable, de ajuste factor tarifario. de ajuste. ¿Cómo va? ¿Qué aprobaron ayer en comisiones, Cintia? Bueno, aprobamos, entre otras cosas, las tarifas de agua que van a estar aplicables a partir del 2024, Ajá. como cada año, ¿no? Ujú. Efectivamente se había hecho mucha publicidad, incluso por algunos diputados, de que iban a eliminar la indexación, y bueno, pues nada más le cambiaron realmente el nombre, ¿no? O sea, ya no es repechaje, es play-in. Exactamente, o sea, Ok. finalmente va a haber un factor de ajuste mensual que va a ir incrementando el valor del metro cúbico cada mes, para que al final del año acabes pagando pues un incremento anualizado, ¿no? Ok. Como Ajá. cada año, Ajá. Ahora bien, las tarifas de bajo consumo, las que consumen el 65% de la población de León, de 0 a 10 metros cúbicos, esas no sufren El ningún 65%, de acuerdo a los datos, consume entre 0 y 10 metros cúbicos. Así es, son las cuentas que tienen el menor consumo. Ok, O sea, ajá. por ahí va a poner Sí, Rita por ahorita, favor, y ahí Mariana, viene. y ¿Cuántas son? nuestra productora ahí lo va a poner. Ahí está en redes sociales, Facebook Ahí está. y YouTube, ¿verdad, Mitch? Ahí está. Ahí está. 295,000. Ahí aquí te van a acomodar. Aquí Acomodar vamos el a ver. micrófono. Ajá. 575. Esto significa entonces, síndico José Arturo Sánchez Castellanos, que es una propuesta, es una decisión diferente a la que se había aprobado en Consejo de Zapal. Sí. Ok. Y esa es la principal razón por la que te pedí que me permitieras exponerlo Ajá. aquí, porque es muy importante. Ajá. Pero quiero empezar por las de bajo consumo para que la gente esté tranquila. Las de Ok. bajo consumo, 0% de incremento en diciembre, Ajá. y un 0.43% mensual hasta diciembre, que va a ser un 4.73 anualizado hasta diciembre del año Ok. que entra. O sea, Ya soy, A partir ajuste de sobre febrero. ajuste, ya, o sea, no ya, la suma de así ajuste, es, sino ajuste sobre ajuste, A partir de 4.73. febrero, ¿verdad? A partir de febrero, o sea, exactamente. 4.73 va a Hasta subir a lo diciembre. largo del año. Hasta diciembre. Ok, Eso lo vas a pagar hasta diciembre del 2024. ok. Un ajuste. Ok. Pero en mayo quizá vaya a pagar, ya tenga un 2 punto tanto. dos puntos y tanto, sí, Ok. porque va a haber un aumento general inicial del 4%. Ok. Ese no va a aplicar para esas cuentas, Ok. que es el 65%. Entonces, si alguien está escuchando, si es de bajo consumo, no se preocupe, no tendrá ajuste inicial del 4%. Ahora yo le preguntaba a Rita, esa medición de entre el 0 y el 10%, síndico, ¿es a partir de cuándo? Porque no sé, si yo digo, pues entonces no gastaba en diciembre, Sí. y mi cuenta entonces llega de Sí, no, es un que es metro. la última medición. Es la última Sí, medición. así es. O sea, Así quien es. quiera tendría que ahorrar agua en noviembre o en diciembre. Para no tener un incremento, sí, si está en el límite entre 10 y 11 metros cúbicos, pues sí, le cierras en diciembre a todo lo que da y consumes menos de 10, y ahí no tendrías el incremento. Sí, ok. ¿Sí? Si se consumen más de 10, 4%. De 10, de 11 pues a Ok. 17, 4% inicial, más el ajuste del 0.43. Ok. ¿Sí? Que eso da a diciembre del 2024. Como un 8.73% Ok. anualizado hasta diciembre del año siguiente. Ok, ¿Sí? ha habido como el tema de que no puede haber incrementos por encima de la inflación, excepto Pero como ha eso- sido en el caso del agua potable. Inicial, exactamente. Bueno, y en el caso del agua anualizado, no aplica. Ahora bien, de 11 a 17, Ok. estamos hablando del 15% de las cuentas, Ok. más o menos, ya, mucho menos. Ok. El otro es la gran mayoría. Y luego viene un pequeño rango que es de 18 a 20, ¿sí? Ese
va a tener un incremento del 4% más un punto 52, ya no es un punto 43. Ok. Son pocos los que están ahí, es como un 6%. Ujú. Pero luego viene, y esa es la parte interesante, viene de 21 en adelante, ya, Ok. lo que consumas, ahí es el 4% más una indexación del punto 75, estamos hablando ya casi un 13% anualizado, Ok. que si lo comparas contra el 4.73 hay una fuerte diferencia. Ajá. Eso está hecho con toda la intención de que los altos consumidores, y eso es el mensaje que se quiere dar a la población, a la sociedad leonesa, los altos consumidores van a pagar más agua. ¿Por qué? Porque los altos consumidores están por encima del promedio de litros diarios que gasta una persona en León. Ok. En León una persona por familia, por casa, por habitante, gasta 132, en promedio 132 litros. Los de bajo consumo consumen como alrededor de 87 litros. Ok. Entonces, cualquier cosa por arriba de 132 está en ese rango. Y ahí se considera que esa agua no se utiliza necesariamente para el consumo humano, Ujú. sino principalmente, pero en una buena cantidad se utiliza para otras actividades que no son actividades Riego de prioritarias. jardines. Riego de jardines, que podría decir la gente, bueno, entonces ya no vamos a tener áreas verdes, pues habrá que ver la manera de seguir teniendo aguas verdes, ¿cómo? Pues con agua tratada o con otro tipo de plantas, incluso plantas de agua en el mismo domicilio, o otro tipo de jardín, da pasto sintético, etcétera. Pero pues, todavía hay gente que lava cocheras a manguerazos, que lava calles, carros a manguerazos. Eso, además de que es una infracción de acuerdo al reglamento de Zapal, hay una multa, pues es un desperdicio terrible del agua. Ok. Y bueno, tú me dirás, bueno, pues eso en general así debería de ser. Sí, pero ahorita ya la situación de León, el estrés hídrico que se está viviendo, este año es el peor año en precipitaciones pluviales de los últimos 9 años. Así es. Sí, y el año pasado había sido el peor. Sí, este año lo va a superar en precipitaciones pluviales a la baja. Entonces, definitivamente ya tenemos que empezar a tomar decisiones radicales. Yo pienso que incluso este aumento se queda un poco corto. Debería de ser mucho más inhibidor este aumento, porque ya no podemos estar esperando los proyectos salvadores del Zapotillo y de la presa Solís que no se han llevado a cabo. Pues yo diría que más por cuestiones políticas que por cuestiones técnicas, Claro. ¿no? Ujú. Y la ciudad de León va a llegar un día en la que le vamos a abrir a la llave y no va a salir el agua si no la empezamos a cuidar, pero sobre todo empezar a inhibir el consumo, porque inhibir el consumo, ¿qué es lo que ocasiona automáticamente? Pues que haya más agua disponible para poder repartirla entre toda la población que sigue creciendo, ¿no? El metro cúbico de líquido es diferente el precio entre 0 y 10 que entre 18 y 20 y que entre de 21 en adelante. No, el metro cúbico ¿Vale? es Lo mismo. sí. O sea, es decir, incluso el metro cúbico en consumidores el costo de producción de metro cúbico, por aquí lo traigo, son alrededor de 32 pesos. ajá, Y el costo de producción y el agua a las cuentas de menor consumo se encuentran subsidiadas, porque Ok. sí, tiene razón, es un precio menor, perdón, sí, ahí porque si no, sí, claro. de ser, Así es, ajá. así es. Por aquí traigo la gráfica, incluso ahorita si quieres Ok, la vemos, porque, pero- por ejemplo, tienes medido, síndico, un ejemplo, ¿cuánto va a gastar, cuánto le costaría al mes, a diciembre de 2024, alguien que consuma 21 metros cúbicos al mes? 21 metros cúbicos, Ajá. tendría que aplicar el metro cúbico, pero le va a salir un 13% más caro de lo que ¿Pero le cuánto? O sale. sea, la idea es, por ejemplo, si me dices 600, 700, o sea, para la gente que hace eso, 700 o 800 le significa... Bueno, para el de 21 metros cúbicos a lo mejor no hay tanto problema, pero para el de, no sé, uno que tenga 200 metros cúbicos porque riega un gran jardín o porque llena su alberca, Ajá. pues ese le va a costar algunos miles de pesos, ¿no? Ok. O sea, además acuérdate que el agua no es de quien la pueda pagar. Sí, claro, por ¿verdad? supuesto. eso El lo agua tengo. es de todos, y mucho menos del agua es de quien la pueda pagar y además desperdiciar, ¿no? Eso Así es lo que es. se está buscando, que no haya, que haya esa concientización y que pues cuando estás lavando tu cacho entiendas que te va a costar, eso que estás haciendo te va a costar si no lo ahorras, ¿no? El, Vamos. el-
Perdón, nada más indicó el tope que había marcado Zapal era de 0.52%, era el máximo. Era el máximo, sí. Y usted lo que propone es el 0.0. Lo que se aprobó ya ayer. Sí, lo que se así aprobó. es, Y así esto, cuando lo platicó con Enrique de Haro, con Toño Morfín, ya lo había platicado antes. ¿Qué le dijeron? ¿Cuáles fueron? No, pues Zapal está a favor de esta iniciativa, por supuesto, porque obviamente no es una iniciativa recaudatoria, no se trata de eso. O sea, no voy a decir aquí cuánto cuesta en pesos porque luego van a decir nada, pero no se trata de recaudar más, se trata de generar conciencia. Vamos a ir a una pausa y te dejo precisamente, síndico José Arturo Sánchez, esa pregunta al aire. ¿De veras crees que un incremento de esta naturaleza va a inhibir el consumo excesivo o el desperdicio de agua potable en domicilios? Porque bien lo comentabas, la mayoría de los leoneses no hemos entendido el serio problema en que estamos en esta materia. ¿Por qué? Porque le abrimos y sale, y ya luego averiguo cuánto me cuesta. Y si son 800 o 1,000 pesos, pues hay quien paga más en celular, hay quien paga más en cafés, ¿no? Sí. Bueno, nos lo platicas ahí. Claro. Si de veras crees que esto puede inhibir. Muy Vamos bien. a la pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos, son las 8:18. Antes de seguir con el tema, preguntas del auditorio síndico José Arturo Sánchez Castellano sobre este tema el incremento que habría en las tarifas del agua potable a partir del próximo año. Se aprobó ayer en comisiones, falta que lo apruebe el Pleno y luego el Congreso, ¿no? No se debe, dice José Carlos, no se debe cobrar el agua cuando no se usa. Tengo un departamento solo, ni una gota me gasto al mes y sin embargo me cobran. Bueno, no sé si refiere a la cuota mínima, eso Tasa se cobra cero, por tener una cuenta, ¿no? Consumas o no consumas, tienes una cuenta, te cobran cuota mínima. Y eso está bien, o sea, aunque no gaste Pues es que digamos que es el costo que tienes por tener ahí a disposición el agua, si la usas o no, pero es una cuota muy pequeña. Estamos hablando de, creo que 200 pesos, algo así, ¿no? Que esa va a sufrir un incremento de 9 pesos al año. O sea, Dice Armando, las áreas verdes son y deben ser naturales. ¿De veras propones que se eliminen jardines de casas? de casas, sí. ¿De casas? Sí, Sí, de lo casa, propongo, o sea, habitación. Bueno, yo te diría una cosa. Esto debe venir acompañado de una modificación en los reglamentos de desarrollo urbano para que efectivamente los nuevos fraccionamientos, si quieren tener jardines en las casas y en las áreas comunes, tienen que tener planta de tratamiento o líneas moradas. O sea, tenemos que meternos eso en la mente. los desarrolladores, las propias autoridades y los vecinos. Las áreas verdes, claro que o sea, nadie está proponiendo que se eliminen las áreas verdes, nada más que se rieguen con agua tratada, así de sencillo, ¿no? Que si esta decisión en los grandes consumidores no va a provocar el consumo de pipas. Así es. Esa también tiene que venir acompañada de una verdadera proyecto, un verdadero programa de control de las pipas y de los pozos clandestinos, claro que sí. Porque sí, mucha gente va a decir, bueno, pues yo me voy a las pipas, sí. ¿Y cómo entonces evitar esto? No, bueno, pues es que también, te digo, son una serie de medidas, ¿no? Una sola medida por sí sola, aislada, no va a resolver la problemática necesariamente. Claro que puede haber aquí más consumos de pipas, por supuesto, que son más baratas y que muchas de ellas provienen de pozos que no tienen permiso de venta de agua potable, ¿no? Así es. Y lo hacen. Y eso también tiene que perseguirse, por supuesto. O sea, de nada serviría si se aprueba esto y se dejan descuidadas sí, otras claro, acciones. Si no hay una acción aislada, pues nada sirve, tiene que ser un conjunto de acciones que, como dices tú, que obliguen a la mente a asumir ese chip de que el desperdicio además de que me va a costar en dinero, me va a costar en el futuro el hecho de que no va a tener, como dicen, no hay nada más caro de lo que no se tiene. Exacto. ¿No? Dice Marco Antonio Guerrero, que le mando un abrazo, Toño, en relación al aumento que viene al agua en León está bien, pero además todos tenemos que cuidar el agua. Es una situación muy difícil en León, es el momento de prevenir, no después de lamentar. Hay que revisar constantemente tinacos, aljibes, WC, etcétera, etcétera. Y te manda a saludar Marco Antonio Guerrero. Gracias, igualmente. Dice Jorge Ramírez, que te está escuchando, hay que complementar esta medida con el control de pipas piratas que se compran para completar los consumos. Si ese mercado ilegal de agua, que dicho sea de paso, se extrae del mismo acuífero de León, el impacto en esta medida sería menor, y que eso ya te lo comentó, dice Jorge Ramírez. Es correcto, exactamente lo que acabo de comentar, ¿no? O sea, tiene que ser una medida que se complemente con muchas otras, ¿no?
Así es. Hay que trabajar en sustituir la cultura de que los jardines deben tener pasto que consume Así es, mucha agua y no es también. para nada endémico por jardines con vegetación adecuada a nuestro clima semidesértico. Es correcto. La otra vez, fíjate, estaba con una persona y decía, bueno, es que yo no voy a cambiar mi jardín por pasto sintético porque entonces va a oler muy feo por los orines de la mascota. Bueno, pues mira, para empezar creo que ya hay esa tecnología en donde se filtra y se limpia y todo eso, pero tenemos que empezar a cambiar el chip, ¿no? Este tema es interesante, de terminación 8428. Muy buenos días. ¿Qué sucede cuando en el mismo predio tenemos la vivienda 4 familias y Zapal no me quiere poner medidores individuales? Y entonces, aparentemente nuestro consumo es muy alto, Claro. pero en promedio por familia gastamos 8 metros, 32 Pero en viven total. 4 familias en la Cuatro misma viviendas casa o en un son mismo 4 predio. viviendas. Son 4 viviendas. No, debe haber 4 medidores. Pero Zapal a veces no quiere, dice que es un... Ya ves lo que pasaba con Pues no es los- lo que quiera, es lo que deba. Como lo hacen O a sea, veces con Zapal debería condominios. hacerlo. Si son 4, pues es como un edificio. ¿Cuántos departamentos tienes? Hay edificios que tienen tomas comunes. Todavía. Que Y esos- luego los edificios le cobran a los vecinos, a cada departamento, ¿no? Así es, ¿sí? Dice, bueno, la misma pregunta de terminación 8616. Hay una provisión intensa de agua mediante pipas. ¿Cómo regular este sector? Esa es una medida complementaria que se debe empezar, mira, empezando por clausurar los pozos que no se utilizan para lo que están autorizados. Eso depende ¿no? de quién, síndico. ¿De Conagua o De Conagua, de la Comisión Estatal del Agua, del propio Zapal también, incluso yo diría que hasta del municipio. Tiene que ser una acción conjunta, ¿no? Es decir, pues para empezar hay que detectarlos, hay que estarlos supervisando, clausurando, etcétera, ¿no? Y dice Juan José, ¿a dónde denunciar un pozo sin permiso que abastece y vende agua en pipas? Que denúnciamelo a mí y yo le doy el trámite. Ok, perfecto. Oye, síndico, ayer en la ley de ingresos presentaron, hay una parte que no me queda clara porque, por ejemplo, hablamos del tema del agua tratada, que se busca que cada vez más se utilice el agua tratada para temas como el riego de Ajá. áreas verdes, por ejemplo. Pero dentro de esta propuesta, por ejemplo, para la ley de ingresos, hablan de que para los usuarios que se ubiquen en una zona de servicio de agua tratada del Zapal mediante red se aplicará un incentivo de conformidad con una tabla que presentan ahí. ¿Cómo se da este incentivo? ¿Sí se incentiva realmente? ¿Cuál es el beneficio? No solo de usar el agua tratada y dejar el agua potable para servicios básicos, digamos, sino ¿cuál es el incentivo? Porque cada vez ¿cómo se impulsa más el tema del agua tratada? El problema del agua tratada ahorita es que requieres dos redes de tuberías en tu propia casa. Claro. Digo, si quieres realmente aprovechar el agua tratada, pues lo que es WCs, incluso baño, aseo, puedes utilizarlo con agua tratada y Hay que invertirle. sí, para- claro, y lo que es consumo, pues esa sí tiene que ser potable, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esos incentivos tendrán que irse aclarando por parte de Zapal, yo tampoco todavía los tengo muy claros, y además, pues todavía las líneas moradas todavía Son pocas, ¿no? pocas, la verdad. Así es. Se Pero lo que necesita crecer en la red. Sí. Y lo que Pues, comentas, o sea, los desarrolladores también deben comenzar exactamente, ya a es lo que pensar decía en yo, eso. es que ya es desde los desarrolladores. Yo tengo que diseñar un fraccionamiento en donde si voy a tener jardines tengo que poner una planta potabilizadora, una planta tratadora, una planta tratadora. Y tengo que hacer el diseño de las casas con 2 redes de tuberías internas ya. Claro. Esas son decisiones que ya deberíamos estar tomando ya. ¿Y por qué no se han tomado, síndicos? O sea, Porque- tenemos 2 Porque hay que años. obligar a los desarrolladores y lo puede hacer a Bueno, través de la sí, ley el municipio, el del estado y el desarrollo municipio. urbano, claro, Así es. sí. Luego a veces, ya sabes, que hay temas tabús que no se quieren. Que le pagan lana a los desarrolladores, a los candidatos Pues, y luego... bueno, Pero hay pues- temas, como te digo, que no se quieren abordar como debe Pero ser. seguirá Como siendo te una bola explicas de que nieve, sí. aprueben 10 edificios del molino, ¿verdad? Dices, ¿por qué no? O Sí, sea, claro, claro. no tiene- Dice Amador Rodríguez que del tema que hablábamos de las familias, y él ya había comentado lo de la cultura, que hagan su régimen en condominio, Así es. eso también lo pueden ahí utilizar. Yo te comentaba en una experiencia propia de que vivo en una zona donde el agua está tandeada Sí, y el día que te quedas sin agua, sí, ¿sí? sí. Si te dicen, vale 3,000 pesos una Lo pipa, pagas. lo pagas. Sí. O sea, es decir, te Porque, preguntaba... porque te decía, no hay cosa más cara que la que no hay. Y el agua es, o sea, el agua es fundamental. Sí. No me espantó pagar 3,000 pesos. O sea, me va a espantar, le va a espantar a los grandes consumidores Que me aumente la tarifa. pagar más, pero seguir teniendo esos lujos, decisiones. Bueno, ya será un lujo, sí, claro. Pues
Pues mira, este es un pequeño paso si lo queremos ver así, Ajá. pero hemos visto ciudades a nivel mundial, bueno, Monterrey, para que nos vamos más lejos, ¿no? Claro. Pero a nivel mundial, internacional, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, hay muchos otros que se han quedado Bueno, todo sin California. agua, sí. Todo O California. sea, yo diría que este es, a lo mejor, en retrospectiva, algún día, Toño, decimos, ¿te acuerdan cuando empezamos con esto? Ahora ya vamos no en un punto 75, en un 3% mensual o qué sé yo, hasta que de veras duela, ¿no? Porque el problema de Zapal no es el dinero, es el agua. Así es. O sea, Zapal no sufre por dinero. No, porque te decía yo, por eso no es una propuesta recaudatoria. Más dinero no significa que haya más agua. Exactamente. El problema es que ya no hay la disponibilidad que se tenía, ¿no? Dice mi compañero Fernando Velázquez, te pregunte, ¿cuánto se pretende disminuir el consumo con estas medidas? Pues pretendemos que haya menos consumidores mira, León extrae aproximadamente mensualmente como 230,000 metros cúbicos. Ok. Para 1.700.000 habitantes, pues de ahí se obtiene el 132 litros por habitante por vivienda. Y ¿sí? luego y va para arriba, o sea, Y eso, va para- si no va es para arriba y va para abajo. 1.700.000, exacto. Entonces, por la idea es por lo menos llevarlo a 132, ¿no? Ok. Hay consumos de los bajos consumidores que son de 80 litros diarios por persona. Todavía podrían consumir más, pero obviamente no se trata tampoco de que puedan consumir más, sino que los que están arriba del 132 bajen el consumo, ¿no? Ok. Y 132 es un consumo bastante moderado en comparación con la media nacional. Sí, claro, no, bueno, León ha bajado, eso sí es algo que hay que reconocérselo a toda la población. Sí hemos bajado los consumos diarios por habitante en la ciudad, ¿no? De una forma importante. Ahora, esta decisión va a ser aprobada todavía por el Pleno. ¿Crees que...? En el Pleno no creo que se vaya a mover. Sí, y en el Definitivamente. Congreso. ¿Tu expectativa? Yo quisiera que no se le moviera, es más, si a mí me preguntas, yo diría que le aumentaran, ¿no? Ajá. A estos consumidores grandes. Tampoco creo que se le vaya a mover mucho, ¿no? Ok. Porque pues, estamos aplicando lo que ya nos pidieron, el factor de ajuste tarifario en base a los números de Zapal, etcétera, etcétera. Perfecto. Hay una polémica que seguramente se presentará, síndico, en la sesión de ayuntamiento, no lo dudo, el tema de las colonias que van a ajustar su valor para... Esto ya no es de agua, ¿no? No, ya no es es de agua, pero se lo pregunto porque está dentro de la misma ley de Así ingresos. es. Y será un tema a discutir y en el Siempre cual, ha sido, se sí. dirá que habrá un aumento y se habla, incluso de hay colonias que van a aumentar el valor hasta 35%, o sea, es muy superior al inflacionario que es el 4% lo que quedó aprobado. ¿Qué decir sobre este tema, síndico? A ver, son 50 colonias de 1.429 que tiene el municipio. Estamos hablando del menos del 4%, como 3 punto y tanto. Además, es un aumento de qué, para quien digo yo. Es un aumento en el valor catastral, catastral sí. del metro cuadrado. Así ¿sí? es. Pero es un aumento, primero que es un aumento que se determina por un órgano colegiado, no lo determina la tesorería, no lo determina la alcaldesa, no lo determina ni nada. Es un órgano colegiado que es el Consejo de Evaluación del municipio, en donde están universidades, cámaras, colegios de profesionistas y determinan cuáles de las colonias de León, y esta es la parte que a mí me gusta darle mucho énfasis, han incrementado su valor, han tenido una plusvalía, ¿sí? Es decir, su propiedad ya vale más, ¿sí? Y esto genera que se modifique el precio por metro cuadrado para el pago del impuesto predial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que hagan un avalúo y actualicen el avalúo, se va a mover el valor por metro cuadrado, ¿no? Y evidentemente la tasa, el pago de predial será superior hasta que lleguen a cabo un avalúo. Vuelvo a insistir, porque la gente piensa que esto es un aumento en enero, de ninguna y que manera. es inmediato y no es así. No es así, es hasta cuando o actualices tu avalúo o vendas. Ahora bien, si actualizas tu avalúo, tienes por el otro lado, tienes una compensación con un estímulo que te baja la tasa, porque el municipio lo que quiere es que los avalúos estén actualizados, ¿no? Pero no se puede tener, son más de 500,000 cuentas de predial, pues no se puede tener todos los avalúos cada año. Entonces, hace incentivos para que la gente vaya, los actualice y acceda a una tasa menor. Entonces, estas 50 colonias, efectivamente, yo no veo como que van a pagar más predial, porque no es así, por lo menos no de manera inmediata. Van a incrementar su plusvalía.
Acuérdense que la Constitución establece muy claramente que los valores comerciales deben ser iguales a los valores catastrales, ¿no? Entonces, que no pasa y nunca pasa, pero bueno, esa es la idea claro. de este tipo de movimientos, pero son 50 colonias, ¿eh? De acuerdo. Pues muchas gracias, síndico José Arturo Sánchez Castellanos. Gracias. Ahí dejamos la política para otro Es día. decir, que está interesante. Son las 8:32. Hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea.